El Estado de Derecho ya no existe. Hoy el Poder Judicial ya no defenderá o ya no analizará con detalle los casos fiscales, cuidando si el fisco realmente está actuando conforme a estricto derecho. Pues 2 más 2 son 4 y hay que actuar con practicidad. Nada más hay 6 meses para resolver el juicio. ¿Y para qué nos hacemos líos, verdad? Soy aliado del SAT, todo saldrá a favor del SAT y mano dura contra los contribuyentes en todos los juicios que tengan que ver con el pago de impuestos. Pero la mala noticia no se queda ahí. Realmente, con el nuevo Poder Judicial electo supuestamente por el pueblo, que el pueblo no eligió, porque el pueblo se quedó encerrado en su casa, ¿verdad? Sabrá Dios de dónde sacaron los 13 millones que dicen, porque no se ve por ningún lado una sola fotografía de una casilla que esté a reventar con filas enormes esperando votar. Eso es un engaño que no podemos creer, porque no hay evidencias, ¿verdad? Bien. Pero no únicamente los asuntos fiscales van a ser resueltos en contra de los contribuyentes, sino que más bien todos los juicios van a ser resueltos con sentencias que se van a dictar en contra de la gente que tiene dinero todavía para quitárselo con el pretexto de que se les quita ese dinero para beneficiar a los pobres, Antes de continuar, yo quisiera preguntar, ¿quién generó los 70 o más millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema? ¿Quién generó a esos millones de pobres? ¿La gente que tiene dinero? ¿La gente que estudió? ¿La gente que trabaja? ¿O el gobierno? Todavía cuando estaba en la presidencia de la República Gustavo Díaz Ordaz, todos los mexicanos teníamos un modo de vida verdaderamente aceptable. En la época de Gustavo Díaz Ordaz, un empleado, un obrero, con su sueldo mantenía a 10 o más hijos, su esposa no trabajaba. Ese obrero con su sueldo pagaba 10 desayunos, 10 comidas, 10 cenas, 10 ropas, 10 útiles, etc. Y la señora no tenía necesidad de trabajar. Había clases sociales, pero no había mexicanos en la miseria. Y convivíamos en forma armónica todas las clases sociales. El patrón sabía que con el sueldo que le pagaba a su obrero, podía mantener a 10 hijos y a su esposa, y nunca dijo, no, yo porque voy a mantener a sus hijos, no, yo le voy a recortar el sueldo, nunca, porque había generosidad, había solidaridad entre las clases sociales en México. ¿Quién creó pues a los millones de pobres que hoy existen? A los que supuestamente dice defender la cuarta transformación. Los generó el gobierno a partir de Luis Echeverría Álvarez. Y siguió generando pobres José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña, López Obrador, y lo sigue generando Claudia Sheinbaum. ¿Sí está claro? Son ellos. ¿Cómo generaron esos millones de pobres? Bueno, pues endeudando a lo idiota al país con una deuda pública impagable. El acreedor que prestó el dinero pone condiciones, ya que el sujeto está totalmente endeudado, y esas condiciones fueron a apretarle el cinturón a los mexicanos. Y por eso la calidad de vida, el nivel de vida de todos los mexicanos empezó a descender con Luis Echeverría Álvarez, bajó más con López Portillo. Veamos cómo dejó el peso López Portillo en su tipo de cambio con el dólar. Creció la pobreza con Miguel de la Madrid Hurtado, con Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña, con López y con Claudia Sheinbaum. Son ellos los que generaron
la pobreza. Entonces, ¿es creíble que el Poder Judicial hoy va a dictar sentencias en contra de los que tienen dinero para ayudar a los pobres, cuando Hugo Aguilar formó parte del gobierno que ha generado pobres? Porque el sexenio de López Obrador generó infinidad de millones de pobres. Entonces, pues, ¿podemos creer eso? Claro que no. Vamos a ver en los próximos meses y años sentencias en contra del contribuyente, favoreciendo al fisco. Sentencias en contra de los empresarios, emprendedores, comerciantes, a favor de las autoridades administrativas, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, etcétera, etcétera. Veremos que todos los juicios los ganan los trabajadores en contra de los patrones para irles mermando su patrimonio a los patrones. Veremos que todos los inquilinos ganan los juicios en contra de los arrendadores para irles mermando su patrimonio a los propietarios de inmuebles hasta quitárselos por completo. Veremos que van a salir las sentencias en juicios mercantiles a favor del deudor para que el acreedor que tiene dinero no recupere su dinero y poco a poco vaya perdiendo su patrimonio. ¿Sí está claro? Eso es lo que vamos a hacer. A ver, y eso va a ser realmente en beneficio de los pobres, gracias a esas sentencias injustas, inhumanas, inmorales. Los pobres cada día van a vivir mejor, en mejores condiciones, van a alimentarse de mejor manera, van a tener mejores servicios médicos, van a tener oportunidades de trabajar y obtener un sueldo justo. ¿Sí va a ocurrir eso? Claro que no, estimados amigos. Cuando no hay Estado de Derecho y todas las sentencias de todos los tribunales locales y federales se dicten en contra de la gente que tiene dinero, lo único que se va a propiciar es que la gente que tiene dinero lo pierda por completo. Lo pierda por completo y pasen a formar parte primero de la clase media, y un poco después esa gente que tenía dinero va a estar en la clase pobre, en la clase pobre. Cuando la gente que tiene dinero pierda su patrimonio, obviamente sus empresas van a desaparecer, van a desaparecer. Hoy salimos a las calles y vemos tienditas, negocios, fábricas, empresas, vemos transporte de empresas que llevan su mercancía, etcétera, etcétera. Todo eso será cosa del pasado, porque la gente que tenía dinero, gracias al Poder Judicial, que ahora encabezará Hugo Aguilar, van a quedarse en la calle, las empresas van a cerrar. Y sí, se va a lastimar al empresario y a su familia, pero también, ¿qué creen? Se van a lastimar a los millones y millones de trabajadores que laboran en esas empresas, porque al desaparecer esas empresas, esos millones de trabajadores van a ser lanzados al desempleo y sin liquidación, porque ¿qué creen? Los bienes de la empresa los tendrá en su poder el fisco o la autoridad para cobrar los impuestos que se omitieron, que fueron confirmados muchas veces injustamente por el Poder Judicial de la Federación. Pero no únicamente van a sufrir los trabajadores lanzados al desempleo, también van a sufrir los millones de familias de esos trabajadores desempleados que no van a poder encontrar otro trabajo porque ya no hay empresas. Esas familias de los trabajadores desempleados que ya no tendrán el sustento, y entonces se generará en México una verdadera hambruna. La poca gente que todavía tenga dinero, cuando vaya a un supermercado, de los pocos que todavía estén abiertos, van a encontrar que en esos supermercados no hay mercancías, no hay productos básicos, no hay harina, no hay arroz, no hay frijol, no hay lo indispensable para subsistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las empresas que producían todos esos bienes ya no operan. ¿Desde cuándo? Gracias al Poder Judicial, que fue aliado del SAT y que se fue con todo, con mano dura, en contra de los empresarios, en contra de los contribuyentes, ¿verdad?
Eso es lo que nos va a dejar el nuevo Poder Judicial, cuyo primer ministro presidente es Hugo Aguilar. Desde luego, no habrá pago de impuestos, porque ¿quién va a pagar impuestos si las empresas que los pagaban ya no existen? ¿Quién va a pagar? Ya no va a haber pago de impuestos. Como no va a haber pago de impuestos, no habrá ingresos tributarios. El gobierno no tendrá dinero. ¿Y qué creen que va a hacer en ese momento el gobierno? Por un lado, achicarse, a correr a funcionarios del SAT, a funcionarios de todas las secretarías de Estado. Habrá de cuando muchos 50 diputados, los demás serán despedidos. Habrá 32 senadores y mucho, y los demás todos despedidos. Ya no habrá asesores de tanto empleado y servidor público actual, ¿verdad? Desaparecerán muchas secretarías de Estado, tribunales, juzgados. ¿Para qué si ya nadie se pelea? Ya no hay empresas, ya no hay trabajadores, ya no hay inquilinos, ya no hay arrendadores. ¿Para qué tanto juez? ¿Para qué tanto personal? Entonces el gobierno se va a achicar y va a haber una de desempleo mayor, y estos que hoy trabajan en el gobierno, cuando sean lanzados al desempleo y busquen trabajo, ¿dónde lo encuentran si ellos trabajaron para que ya no hubiera empresas? Vean nada más cómo todo lo que se siembra, algún día se va a cosechar. Desde luego, con pocos ingresos, el gobierno ya no tendrá un presupuesto para dar ayudas sociales a los más vulnerables, que además en ese momento ya no serán 70 millones, sino seremos como 130 millones de pobres, ¿verdad? Y desde luego, los pobres que hoy reciben su ayuda social justificadamente, gracias a los impuestos que pagan las empresas que existen, en ese entonces ya no van a recibir ayudas. ¿Por qué? Porque ya no hay empresas que paguen impuestos. Y el gran capital mundial ya no va a tener interés en prestarle dinero a un gobierno totalmente fracasado, que cumplió con su objetivo de empobrecer totalmente primero al pueblo y después al gobierno. Y en este escenario, listo, preparado, en ese momento se establecerá un nuevo orden mundial, y a partir de ese momento estaremos bajo las directrices de un gobierno mundial. Desde luego, en este gobierno mundial, y lo aclaro desde ahorita, en este nuevo gobierno mundial no tendrán cabida los deshonestos de la 4T. Ellos en su ignorancia creen que van a formar parte del gobierno mundial. Ahí se imagina a Noroña en un puesto importante, Monreal o su descendencia en otro puesto importante, López Obrador o sus hijos, ¿verdad?, en un puesto importante del gran capital mundial. El gran capital mundial sabe que los traidores no son de confianza y que los traidores no son dignos de respeto siquiera, ¿verdad? Y quien traicionó a su país no tendrá cabida en el nuevo gobierno mundial. No tendrá cabida, y ellos en ese momento cosecharán toda la maldad que sembraron en contra del pueblo mexicano, y vivirán también en carne propia el sufrimiento que viviremos desde antes millones de mexicanos. Afortunadamente, estimados amigos, esta vida es virtual. Esta vida no es la real. Recordemos que incluso en la materia física, la mayor parte es espacio. Así como el sistema solar, en la mayoría hay espacio, porque los planetas y el Sol ocupan un lugar insignificante. Así nuestro organismo está compuesto de células, de átomos.
de átomos que tienen neutrón, protones, etcétera, ¿verdad? En donde la mayoría es espacio. O sea, la mayoría de lo que están viendo aquí es espacio, no es real. Esta vida es virtual. Por eso alguien dijo poéticamente, la vida es sueño. Esta vida es un juego en donde venimos a practicar habilidades para crecer espiritualmente. Es una escuela donde venimos a vivir experiencias que nos ayuden a crecer. Pero esta vida es transitoria y es temporal. Aunque algunos como Noroña no lo crean, esta vida es transitoria y es temporal, esta vida es virtual. La vida real es la vida espiritual, donde todo es eternidad, donde de vez en cuando descendemos a la vida material para aprender lecciones, para vivir experiencias que nos ayuden a crecer, a mejorar espiritualmente. Pero esta no es la vida real, esta es una vida virtual, esto es una ficción, esto es un juego, esto es una obra de teatro, ¿verdad? Por lo tanto, estimados amigos, esta vida va a terminar y todos seguiremos nuestra vida espiritual a partir de que fallezcamos. Por lo tanto, no nos amarguemos tanto la vida, porque esto es transitorio, es temporal. Nos espera la vida real, nos espera la vida espiritual, y ahí yo espero que Dios me dé la infinita oportunidad de ver espiritualmente a todos los integrantes de la 4T, a todos los que han trabajado en el gobierno para empobrecer a los mexicanos. Yo espero que Dios me dé la oportunidad de ver en qué condiciones verdaderamente deplorables llevarán su vida espiritual. Esta vida es virtual y es temporal. Escenario, la pregunta sería, ¿feliz día del abogado? Y yo creo que sí. Feliz día del abogado, porque cuando las cosas están difíciles, uno debe ser más firme. Antes no éramos tan necesarios los abogados. En este nuevo estado de cosas, hoy más que nunca, los únicos que podemos lograr que los mexicanos vivamos en condiciones soportables somos los licenciados en Derecho. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video.